¿Qué tal amigos? ¿Qué tal público en general? Nosotros le vamos a hablar sobre los contratos y la relación que tienen estos con el análisis del derecho económico. Para eso tenemos a unos destacados grupos de panelistas y no sé, a ver qué nos pueden hablar un poco más sobre esto de manera introductoria para todos los que nos están viendo. A ver, continuando con lo que haces referencia, Valentín, bueno, podemos entender que los contratos vienen a ser aquellos acuerdos voluntarios, ¿no? Que se dan entre dos o más partes. Estos van a crear lo que vienen a ser las obligaciones legales. Muy aparte, es una parte importante en el ámbito legal y comercial, ya que va a establecer tanto términos y condiciones para las ambas partes que van a redactar este contrato, ¿no? Entonces, por ese lado creo que le podríamos dar como un pequeño paréntesis y a Milcar a ver qué opinas. Gracias, Mayra. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, Lady. Bueno, al respecto, me gustaría acotar una pequeña idea o un pequeño aporte respecto a los contratos que estamos conversando, ¿no? A mi entender, un contrato es un negocio jurídico bilateral en el cual dos o más partes expresan su consentimiento en la forma permitida por la ley para poder crear, regular, modificar o extinguir obligaciones. También las partes pueden acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral o al orden público. No sé si concuerdan conmigo o tal vez Lady o tú, Valentín, tengan alguna otra idea, ¿no? Claro que sí, Amilcar, bueno, buenas noches con todos, pero quiero acortar un poquito más lo que acabas de hablar, Amilcar. Por ejemplo, sí es cierto que cuando hablamos de los contratos, se habla que es un acto jurídico, pero creo que dentro de ello también se tiene que hablar, y es algo muy importante, que debe estar interpretado de acuerdo con lo que obviamente se expresa, y también tiene que haber algo muy importante que es el principio de buena fe. Aparte de ello, creo que cuando se habla acerca de la buena fe, también se tiene que hablar acerca de la negociación, y que al momento de celebrarse, se debe ejecutar según las reglas que ambas personas o ambas partes llegan a un acuerdo, ¿no? Y bueno, en sí, no sé si quisieras acotar algo más, Valentín. Sí, claro, ustedes ya han hablado bastante sobre esto, eh, sobre los contratos y cuáles han sido sus puntos más precisos, ¿no? Bueno, para acotar algo más, podría decir que todos estos negocios jurídicos, partiendo, claro, de los actos que han sido aceptados de buena fe, cumpliendo que es un fin físico y jurídicamente posible, que no hay ninguna malintención por todo esto, estos, solo quiero aclarar que no necesariamente pueden ser bilaterales. Claro que sí van a haber dos partes, pero en esas partes pueden haber una multiplicidad de sujetos. em, y que todos estos sujetos deben estar yendo voluntariamente por estos contratos, ¿no? Y bueno, ahora sobre los métodos de interpretación, ¿qué nos podrían acotar? A ver, en el mismo orden. A ver, Mayarita. A ver, bueno, según podemos entender, según respecto a lo que hacen referencia no concuerdo mucho con quizás una idea, ¿no? Que solamente hay una interpretación en base a solo un método, porque en sí tenemos varios métodos de interpretación. Tanto son las legal y otras, que los vamos a llegar a mencionar, creo que cada uno tenemos diferentes puntos de vista con referente a ello. Yo creo que no solamente es el hecho de interpretar, ¿no? Tanto legal y todo ello. Entonces yo creo que según a todo el contexto que hemos podido mencionar, la importancia de esto del contrato va a radicar prácticamente en poder brindar seguridad a las partes que están involucradas y establecer aquellas bases para poder resolver, ¿no?, las disputas de manera legal y justa. Sí, ¿y algún método en específico del que nos quieras comentar? A ver, con referente, hago referencia a lo que vendría a ser la interpretación legal. Uno de estos es por lo que se dirige, ¿no?, al objetivo de la interpretación de una declaración expresa dentro de un contrato, y pues no se basa en lo que es la voluntad de las partes.
muy aparte en este caso de interpretación, lo que está declarado es asumir dentro del contrato que es perfecto, ¿no? Entonces, aquí no involucra lo que es la parte, sino lo que dice tal y cual dice el reglamento según la ley. Ah, claro, quedó. Sobre el método literal. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien, Amílcar? En el mismo orden, como digo. Sí, Valentín. Bueno, a mí me gustaría tocar, siguiendo lo que ha comentado Mayra, respecto a lo que es la interpretación sistemática. Respecto a esta interpretación, podemos decir que es un derivado del denominado principio de la unidad del contrato, que es el método de interpretación sistemática y está recogido en el artículo 169 de nuestro Código Civil, en el cual claramente establece que las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las normas por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulten del conjunto de todas, ¿no? De acuerdo a este principio, toda cláusula dudosa o poco clara debe ser interpretada de manera tal que guarde una consistencia con todo el conjunto del contrato. Al respecto, podemos mencionar a dos autores que nos explican sobre este principio, y uno de ellos es Emilio Betti, que indica que este principio se basa en que el negocio viene considerado como un todo unitario para ser interpretado en su totalidad, un todo entre cuyas partes singulares, preliminares y conclusivas no es admisible una separación neta. Y en esa misma línea, Luis Díez Picasso explica que dentro de la interpretación lógica tiene una gran importancia lo que Betti ha llamado el canon hermenéutico de la totalidad o interpretación sistemática del contrato, según la cual las cláusulas de un contrato deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, ¿no? Y en realidad, eh, muy aparte de estas dos opiniones, la interpretación sistemática es una mera precisión del textualismo. Sigue siendo un método de vocación textualista porque asume que los contratos se acercan a la perfección. Lo único que indica es que es más probable encontrar cláusulas imperfectas que contratos imperfectos. Muchas aparentes imperfecciones se corrigen con una lectura completa del contrato, ¿no? Esa sería mi opinión respecto a lo que es la interpretación sistemática. Claro, a ver, Amílcar, dando uso al respecto a lo que acabas de decirnos también, a mí me gustaría hablar, José Mayra, comentarles sobre el uso de la interpretación para incentivar contratos perfectos. Si bien es cierto, anteriormente les he hablado acerca de la buena fe que se da o que se debería dar en los contratos. Y obvio, queda a la par. ¿Por qué? Porque obviamente un contrato debe haber, dentro de los efectos jurídicos que se vaya a dar ya después, tiene que haber la buena fe por las partes. ¿Por qué? Porque si obviamente al momento de que si no hay una buena fe, lo que va a ocasionar en el contrato va a crearse lo que son ambigüedades y de una u otra forma perjudicando al otro. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, bueno, me recuerdo, por ejemplo, les comento así chiquito, el doctor Yoshisato, no sé si les habrá tocado en algún curso. Él ponía un ejemplo sobre, por ejemplo, cuando se da una compraventa, él decía, por ejemplo, yo doy una compraventa de mi terreno hacia una persona o un desconocido que no sabe, ¿no? Y efectivamente, yo sé que el precio de mi terreno es, no sé, por decir 50,000 soles, pero la otra persona que viene, no sabe cuánto es lo que vale, pero yo, porque no sé, porque simplemente quiero ganar más dinero, lo doy en 80,000 soles y la otra persona, lo compra. O sea, es como que yo sé que este terreno vale 50,000, pero efectivamente no estoy incurriendo, por decirlo así, en una mala fe al vender a la otra persona que no sabe que este terreno tiene un precio, ¿no? Hoy en día obviamente ya conocemos lo que son los tasadores, que obviamente ya saben cuánto es el precio, que vale tal vez un bien inmueble. Entonces, para ello, yo creo que el uso de una interpretación para poder incentivar contratos perfectos, para que no pueda haber ambigüedades y que
por su parte, ambas personas, en este caso si estamos hablando de un comprador y de un vendedor, tengan esa aclaración y que también obviamente hay un consentimiento por ambas, ¿no? Entonces yo considero que este principio considera que para que no haya un problema de ambigüedades, es mejor que haya unas conductas más estratégicas de las partes, por ambas partes. En este caso vendría a ser nuevamente el comprador y el vendedor, para que así ellas también puedan intervenir de mejor manera y también todo sea súper claro. Y ambos en este caso sean beneficiarios, ¿no? Que no haya ninguna persona que esté en perjuicio que la otra. Sí, yo no quería cortarte, que quería que termines, porque he encontrado varias similitudes y a la vez diferencias, ¿no? Entre la búsqueda del contrato perfecto y la interpretación sistemática. Mientras que uno busca la perfección del todo, y claro, de la mano de la buena fe, la otra también. Sin embargo, se encuentran y se entiende que del error humano en el que se puede tener, y no por eso va a estar mal el contrato, sino puede estar mal una de las cláusulas del contrato. Eso no quiere decir que todo esté mal, ¿no? Es como cuando tienes un árbol y de ese árbol, uno de tus frutos se te quedó y va a salir defectuoso. Eso no quiere decir que toda la cosecha haya estado mala. Entonces, en la interpretación sistemática, por un lado, nos dice que sí, se puede dar esas situaciones, pero se tienen que adecuar al contrato. No, no porque una cláusula tenga ese defecto, porque puede haber, no hay contrato perfecto, sino, como tú le dices, solo hay la búsqueda de este. Em, y me gustaría llegar al principio de la conservación del negocio jurídico, pero no sin antes tocar alguno del que nos falta, que es la interpretación teleológica o funcional, ¿no? Que esta se va al lado de la, para no andar mucho, se va por el ratio legis, que es otro tipo de interpretación de la norma jurídica, en el que se asemeja a un cierto tipo de estudio en la razón del contrato. Busca ser más objetiva, más allá de todo lo que se está haciendo, no a favor de uno o a favor de otro, encontrando esos vacíos legales que se va a poder encontrar, ¿no? Solo la objetividad del todo que nos asemeja a la ratio legis. Entonces, ya entendiendo todos estos, llegamos al principio de conservación del negocio jurídico, que nos busca presentar, primero, también he hablado de de la manifestación de voluntad, que es por donde parte este principio. Porque es necesario muchas veces, incluso hasta incluir, ¿no? Que yo estoy yendo voluntariamente a someterme a ese contrato, pero este principio es principio, ya recordamos el principio, nos dice que ya no es necesario expresarlo en el contrato, porque se puede entender, ¿no? Que estas personas o estos contratantes lo están haciendo por ahí. Ya no se tiene que hacer esta precisión que a veces es necesaria para que se haga una interpretación más convencional y general de todo lo que se está haciendo. No buscando unas ambigüedades, no buscando tampoco eh, a veces hasta cláusulas hechas, hechas erróneamente, porque pueden al fin y al cabo ser beneficiosas o defectuosas para la otra parte o para la parte misma. Entonces, acá ponemos un ejemplo, Bullard nos pone el ejemplo de si en el contrato se especifica que se está vendiendo el caballo blanco, surge la duda de que el caballo puede ser de color blanco, el caballo se puede llamar blanco, y esta es una idea mía, ¿no? Que hasta el caballo puede ser de blanco, puede estar vestido de blanco. Pueden haber un sinfín de supuestos en el que se puede interpretar de diferentes maneras. Es una misma no es que se debe interpretar todo. Por eso es que a veces se busca esa interpretación total por
preponderando esa interpretación de su única. También que a veces, muchas veces vimos que en nuestros contratos hay varios supuestos, como en el mismo acto jurídico, ¿no? Es recrear, modificar, extinguir o regular, pero pues, es necesario que se cumpla una de estas para que sea un negocio jurídico. No es que tienen que modificar, regular o se cumplan las 4 condiciones. Entonces se busca, se toma de ese lado y no, también es solo una parte y no se ve el todo. Por eso este principio nos, ya llegando como manera de conclusión, que se debe deducir al intérprete considerar esta conserva en el negocio jurídico para una mejor eh, contratación en general, ¿no? Y no necesariamente se va a entregar, pues, este resultado deseable, pero sí se va a buscar preponderar sobre el acuerdo. José, discúlpame que te corte. Sí, sí, Yo quería darte, bueno, hasta hace un rato, dos ejemplos. Uno que era acerca de la interpretación teológica de la que nos hablaste. Si bien es cierto, nos habla acerca del objeto, pero se me vino un recuento cuando el doctor Fernando Rivera nos hablaba acerca de lo que es las empresas, ¿no? Y por ejemplo, hubo un caso en el que una de las compañeros le preguntó y le dijo, doctor, ¿se puede constituir una empresa o una empresa puede tener su objeto social, puede abarcar absolutamente todo? O sea, puede, no sé, desde vender, comprar, no sé, y pueda, como multiservicios, ¿no? Puede tener o abarcar todo, no sé, importar, motorizados, todo, ropa, todo. Y él decía, no, que ya que al momento de tener lo que son varios objetos sociales, lo que va a hacer es, va a haber como que muchas ambigüedades y no se va a poder llegar a no se va a poder llegar a un buen objeto social. Entonces, si no vamos a tener un buen objeto en el contrato, no vamos a poder delimitar. Entonces, si tú digamos, o sea, si bien es cierto, no puedes abarcar un todo para que tú solamente, no puedes abarcar un todo. Entonces, era como que siempre nos decía, chicos, cuando ustedes si en algún momento van a constituir empresas o van a hacer algún contrato en específico, siempre tienen que tener un objeto, ¿no? No puede tener muchos sentidos, sino uno específico. Por ejemplo, quieren construir una empresa de maquinarias que sea solo maquinaria. Quieren construir una empresa de lo que sea construcción, solo construcción. No abarquen todo. Eso sería por el ejemplo. Y respecto a también contarte otro ejemplo chiquito que me pasó hace poco, era acerca en la municipalidad. Yo fui a la municipalidad de San Sebastián. ¿Por qué? Porque quería pagar lo que es el autovalú de un contribuyente. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo me acerqué a la municipalidad para poder encontrar para poder pagar el autovalú, me dijeron que tenía una multa y que la señora, la que era la propietaria, le había dado, le había hecho un contrato de compra-venta hacia su papá porque ella no trabaja acá, ella trabaja, si no me equivoco, en Trujillo. Entonces, como ella no estaba acá, entonces le había dado ese contrato de compra-venta a su papá. ¿Qué pasa? Entonces, ellos, el funcionario público, en este caso los de la municipalidad en rentas, ven y dicen, no, señorita, ¿sabe qué? No puede pagar, la señora, no es la propietaria, ha cambiado a su papá en menos de hace 3 meses aproximadamente. Y como es una asociación la que se está haciendo porque quieren regularizar y todo, ¿qué es lo que se ha solicitado? Que se deje sin efecto este contrato de compra-venta que se ha hecho con el papá. Y así efectivamente también se pueda quitar, para que así también la señora también ya no haya un problema en sí con la asociación, que es lo que se está viendo. Y obviamente ahí también tiene que ver mucho, considero que es el principio de la conservación del negocio jurídico, ¿no? Si bien es cierto, se había quedado en una compra-venta que la señora le había traspasado a su papá, y ahora que porque está teniendo problemas, ella dice, no, ¿saben qué? Creo que, bueno, no, ¿saben qué? Mejor voy a regresar a lo anterior. Quiero que se anule esa compra-venta que se ha dado con mi papá para que efectivamente ya nuevamente yo vuelva a ser la propietaria y ya no haya un problema con la asociación. Entonces, bueno, es lo que se vive hoy en día y es
justamente los contratos de los que también tiene que ver mucho los principios con los que estamos hablando. Eso sería todo por mi parte. Sí, es que es lo bonito, ¿no? De los contratos o de la materia en general, que no podemos ser ajenos de una parte si no conocemos otra, porque yendo de los contratos partimos a otras situaciones en las que, por ejemplo, sí, podría pagar totalmente porque no se le va a negar la capacidad contributiva que va a tener, más allá de ser o no la propietaria necesariamente, sino lo que se está queriendo hacer por esa situación. No va a poder igual declarar, pagar a nombre de otra persona, claro, tal vez con una declaración jurada únicamente o ni siquiera con una carta poder, pero para otros fines sí, pues, ¿no? Y sobre el otro, yo considero que sí, a veces sí sería mejor poner muchas más funciones en el pacto social, porque no sabemos qué nos puede deparar el futuro y a mejor nos prevemos, pero tampoco vamos a ser muy extremistas. Si somos una empresa de maquinarias, no vamos a decir que vamos a vender comida o ropa de plano, ¿no? Que hasta podría ser, ¿no? Porque se puede vender ropa, pero que sea de la empresa en sí, con el logo, con la marca, o comidas también de la misma en algún evento, que no pueden estar muy alejados, y son situaciones que pasan. Así que en el pacto social muchas veces sí se pone en todas las funciones que se van a tener. Claro, eso ya es ni siquiera bilateralmente, sino solo lo hacen entre las personas que van a hacer, que ni siquiera es bilateral, solo es un convenio que se puede hacer, pero podría llegar a ser un contrato, claro que sí, a futuro, en cómo se estipulen todas estas normas. Y bueno, eso. Creo que ha sido una charla bastante fructífera. Si alguien, a ver, Mayita, quiere aportar algo más. Bueno, chicos, con respecto a lo que hemos podido mencionar, creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de poderlo ver y como bien dice Lady, como bien dices Valentín y Amílcar, hace mención a diferentes tipos de interpretación que podemos tener dentro del contrato. Muy aparte de eso, creo que más de lo que vaya a ser en nuestra realidad que podamos vivir esto, la interpretación va a ser algo fundamental, ¿no? Es muy importante porque dentro de estos contratos van a poder permitir lo que es poder entender, aplicar correctamente las disposiciones. Muy aparte que también vamos a encontrar a veces lo que son defectos y nosotros con la interpretación vamos a lograr poder entender adecuadamente quizás cuál es el contenido o el contexto dentro de este contrato, ¿no? También buscar otras formas de poder darle solución a esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, es una base muy importante el hecho de saberlo interpretar, de ver otras opciones y no solo quedarnos como que con una cosa nada más, sino buscar más opciones para dar poder solución a estos, ¿no? Sí, amiga, creo que nos quieres decir algo. Sí, Valentín, gracias. Bueno, creo que a modo de terminar esta charla que hemos tenido entre nosotros, muy productiva y también dar a conocer a otras personas sobre lo que son las diferentes interpretaciones respecto a los contratos, me gustaría indicar que también se establecen las pautas vinculantes que debe seguir el intérprete en los contratos, ¿no? Con el fin de determinar la voluntad contractual. Si un contrato admite diversas interpretaciones, en este caso corresponderá, perdón, al intérprete elegir la que más se ajuste a lo que quiere cada una de las partes, ¿no? Eso sería, eso sería para terminar mi participación, Valentín. Sí, que, bueno, hay esa ambigüedad. Si es la interpretación que vamos a querer como a favor de nosotros, o si se va a llegar a una conciliación, muchas veces también mencionada. Ya será tema para otra conversa. Bueno, ha sido bastante interesante, como se les dije. Y nos estaremos viendo, chicos. Muchas gracias. Cuídense. No, gracias. Adiós, chicos, gracias. Gracias, Ya nos Cuídense. vemos. compañeros. Gracias. Bien, continuamos hablando sobre el análisis económico del derecho y los contratos. El análisis económico del derecho y su vinculación con las distintas instituciones dentro del derecho va a ser muy amplio.
Bueno, este análisis económico no solo va a estar limitado al derecho, sino también se va a desarrollar en otras disciplinas. En el transcurso del desarrollo de nuestro curso, vimos hasta el momento al análisis económico del derecho y la propiedad y al análisis económico del derecho y los contratos. Bueno, pudimos escuchar en la conversación que tuvieron mis compañeros la definición de contratos y los distintos tipos de interpretación que va a tener los mismos. Es así que vamos a mencionar, bueno, mencionamos a tres: la interpretación literal, la interpretación sistemática, la interpretación teleológica o funcional. Bueno, ¿en base a qué se dan estos métodos o estas formas de interpretar? Yo pienso que se da en base a los intereses de cada persona, porque una persona X puede querer que se cumpla un contrato tal y como está redactado en el documento, sin importar las externalidades. También puede que haya una persona Z que quiera que el contrato se cumpla a cabalidad, pero con situaciones razonables que guarden relación con lo acordado y que estén dentro del contrato. Porque en la práctica ocurre y hay personas que quieren más de lo que se ha pactado o de lo que se ha acordado en un contrato. Por último, eh, habrá personas que quieran llegar al objetivo del contrato, y cuando estos objetivos no estén alcanzando o el contrato no esté alcanzando su objetivo para el cual estos contratos se han realizado, se podrán tomar decisiones como resolver o renegociar los términos de un nuevo contrato. Ahora, nos podemos hacer otra pregunta. ¿Es bueno o es malo incumplir un contrato? Bueno, más que ser bueno o malo, es una conducta inadecuada, porque se supone que si se celebra un contrato es para que se cumplan los objetivos de estos contratos, ya que si hablamos de un contrato eh, que no cumple su función, estaríamos hablando de un contrato ineficiente. Ahora, pero esté bien o esté mal, va a ser un tema más moral o ético que un tema económico. En este entender, puedo afirmar que se puede incumplir un contrato cuando los costos del incumplimiento no superen el costo o la diferencia del nuevo contrato. Por ejemplo, si yo hago una promesa de compra y venta por un monto de $100.000 y en el transcurso aparece una empresa Y que me ofrece por el mismo predio un monto de $200.000, yo decido deshacer el contrato por un beneficio mayor. Entonces tengo que tomar en cuenta que si decido rescindir el contrato de compra, de promesa de compra y venta, X me podría denunciar y necesariamente tendría que invertir dinero en el proceso. Por lo tanto, es un tema de costo-beneficio. Porque no sería dable que te involucres en temas judiciales si es que te quisieran pagar por la misma casa que inicialmente valía $100.000, un monto de 101.000 dólares? O sea, la diferencia sería $1.000. Entonces yo creo que no valdría la pena. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.